La minería es una actividad netamente descentralizada, pues se desarrolla en zonas inhóspitas y por lo general muy altas. La minería se ocupa de extraer los minerales y procesarlos para que los industriales fabriquen con ellos los productos que utilizamos y necesitamos todos los días. Los mineros tienen el compromiso de trabajar de manera eficiente, cuidando el ambiente, respetando la diversidad de culturas y costumbres de sus comunidades vecinas. Actúan con responsabilidad social, informándolas sobre los cuidados que se tendrán para proteger el ambiente y la naturaleza. La minería se inicia con la búsqueda de los recursos minerales a través de la exploración, recogiendo rocas del suelo o cavando zanjas para obtener muestras. Continúa cuando es encontrado un yacimiento y se definen sus principales características geológicas. Y termina cuando el minero decide extraer el mineral. Después de obtener los permisos ambientales de la autoridad competente, se inicia la etapa de operación minera. Para poder operar, los mineros tienen que construir caminos de acceso, redes de transmisión de electricidad y otras labores que benefician a la zona de operaciones. Cuando el mineral se encuentra disperso o esparcido, se trabaja a tajo abierto. Consiste en extraer la tierra que cubre el mineral usando explosivos y grandes equipos móviles.
Hola, soy Silvia, una de las profesoras. En esta sesión vamos a tratar las escalas de los planos y mapas. Para eso vamos a empezar primero definiendo qué es una escala. Una escala es la relación que existe entre la realidad y lo que de ella representamos en un mapa o en un plano. Decimos que la escala es la relación entre lo que representamos en el plano y lo que existe en la realidad, en el terreno. Por ejemplo, imagínate que te pido que hagas un dibujo de tu casa en un plano. ¿Cómo harías este dibujo? Cogerías un folio y representarías lo que es tu casa, lo representarías en este papel. Para esto tendrías que aplicar un factor de reducción, tendrías que reducir la realidad al papel que te he dado. Esta reducción es lo que es la escala, la relación entre lo que dibujamos en el plano y lo que existe en la realidad. La representación de la escala se puede hacer de dos formas. Puede ser una escala numérica, en este caso se representa de la siguiente manera. 1 20.000, 1 50.000, 1 100.000. ¿Qué significa esto? Significa que una unidad del plano equivale a 20.000 unidades de la realidad. Es decir, si yo mido en este plano, mido 1 centímetro del plano, equivale a 20.000 centímetros de la realidad. 1 metro del plano equivaldría a 20.000 metros de la realidad. Es decir, es 1 20.000. Otra forma de representar es con la escala gráfica. En este caso, tenemos un dibujito, tenemos una escala que nos da la información. Nosotros cogemos, realizamos una medición en el plano o en el mapa y trasladamos esta medición a la escala gráfica. Y aquí, esta escala ya nos da el valor, ya nos da el dato de lo que es la distancia en la realidad. Vamos a comenzar resolviendo un problema. En este problema tenemos los siguientes datos. La escala es 1 10.000. Nos indican que en este plano a escala 1 10.000 realizamos una medición entre dos puntos. Esta medición nos da una distancia de 5 centímetros. ¿Sabes determinar cuál es la distancia en el terreno? ¿A qué equivalen estos 5 centímetros del mapa en la realidad? Para esto realizamos una regla de 3. La escala 1 10.000 nos indica que 1 centímetro del plano equivale a 10.000 centímetros de la realidad. El enunciado nos dice que la distancia en el plano son 5 centímetros. Estos 5 centímetros equivalen a X centímetros en la realidad. Realizamos esta regla de 3. X es igual a 5 por 10.000 dividido para 1. $5 por 10.000 nos da 50.000. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 centímetros en un plano a escala 1 10.000 nos da una distancia de 50.000 centímetros en la realidad. Si queremos podemos transformar este dato a metros. Para esto dividimos entre 100 y nos da 500 metros.